Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos al presente video donde vamos a analizar el proceso de derivación de una función algebraica. Nos piden determinar la derivada de una función. Esa función es una función polinomial y lo primero que debemos de hacer es indicar que vamos a derivar. En este caso vamos a utilizar una notación de f'. F' de x va a ser la derivada con respecto de x de mi función, que es un polinomio de tercer grado. 3x cúbica menos 6x cuadrada más 13x menos 2. Es lo primero que debemos de hacer, indicar que vamos a derivar. Una vez que ya lo indicamos, vamos a tener que hacer uso de unos teoremas, también conocidos como fórmulas, y vamos a hacer lo siguiente. Del lado izquierdo vamos a ir hacia el procedimiento y del lado derecho vamos a ir indicando qué fórmula estamos empleando del lado izquierdo. En este caso tenemos la derivada con respecto de x de una suma y resta de términos. Entonces la derivada con respecto de x de f de x, aquí puede ser una suma o una resta de g de x. Eso es equivalente a la derivada con respecto de x de f de x, puede ser una suma o una resta de la derivada con respecto de x de g de x. ¿Esto cómo se traduce? En que si tenemos la derivada con respecto de x de toda esta expresión, eso es equivalente a tener la suma o resta de las derivadas de cada uno de ellos. La derivada con respecto de x de 3x cúbica menos la derivada con respecto de x de 6x cuadrada más la derivada con respecto de x de 13x menos la derivada con respecto de x de 2. Después, nosotros vamos a observar que si tenemos la derivada con respecto de x de una constante por una variable, esto va a ser equivalente a la constante por la derivada de la variable. Aquí la constante nosotros la vamos a poder entender como una literal que no sea x o un número. Ahora, la derivada con respecto de x de una constante, nuevamente puede ser una literal diferente de x o un número, su derivada va a ser 0. Entonces, la derivada con respecto de x de 3x cúbica, el 3 lo identifico y lo puedo sacar. Va a ser 3 veces la derivada con respecto de x cúbica, menos 6 veces la derivada con respecto de x cuadrada, más 13 veces la derivada con respecto de x, menos la derivada con respecto de x de 2. En el siguiente paso, vamos a ver que la derivada con respecto de x de 2 es 0, ya no lo colocamos. Y vamos a hacer uso de la derivada con respecto de x, y eso es 1. La derivada con respecto de x, esto nos va a dar 1 y lo vamos a indicar aquí. Y finalmente vamos a derivar con respecto de x a x a la n, donde n es una constante. Ese exponente puede ser una cantidad positiva, negativa, entera o fraccionaria. En este caso tenemos solamente exponentes positivos. Entonces esto es 3. Aquí esto es n, va a ser 3 veces x a la 3 menos 1, 2, menos 6, y aquí tenemos n que es 2, va a ser 2 veces x a la 2 menos 1, 1, y 13 por 1. Finalmente multiplicamos, 3 por 3x cuadrada va a ser 9x cuadrada, menos 6 por 2x, 12x más 13. Y la primera derivada de esta función es 9x cuadrada menos 12x más 13. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí ya tenemos una expresión la cual no es un polinomio. ¿Por qué? Porque vamos a tener exponentes negativos. Si nos dan esta expresión vamos a tener que apelar a lo que son las leyes de los exponentes. Si nosotros tenemos 1 sobre x a la cuarta, podemos cambiar de posición esa x al numerador, pero con un exponente negativo, es decir, va a ser 1x a la menos 4. Aquí, aunque no esté escrito, sabemos que existe un 1. Si tenemos menos 8 sobre x cuadrada, va a ser menos 8 por x a la menos 2. Se cambia el signo del exponente, no el signo del coeficiente, ese se mantiene. Y más 6x, ese lo dejamos tal cual. Nuevamente, como hace ratito empleamos la derivada con respecto de x de una suma o resta, esto es equivalente a la suma o resta de las derivadas.
La derivada con respecto de x, bueno, antes de avanzar, recuerden que siempre tenemos que indicar que estamos derivando. Va a ser la primera derivada, g' de x, va a ser la derivada con respecto de x de toda esta expresión. Ahora sí, por linealidad separamos la derivada con respecto de x a la menos 4 menos la derivada con respecto de x de 8x a la menos 2 más la derivada con respecto de x de 6x. Al igual que en el caso anterior, si tenemos constantes por variables, vamos a obtener la constante primero y vamos a únicamente dejar la derivada con respecto de x de la variable. Aquí lo bajamos tal cual. El 8 es una constante, lo sacamos. El 6 es una constante, lo sacamos. Y recuerden que la derivada con respecto de x es 1 y la derivada de una constante es 0. En este caso no tenemos constantes. La derivada con respecto de x a la n es n por x a la n menos 1. Recuerden, n puede ser un exponente positivo como en el caso anterior o en este caso es un exponente negativo. Esto va a ser n, que es menos 4, va a ser menos 4 por x a la menos 4 menos 1 menos 5. El menos 8 lo bajamos y aquí va a ser menos 2 porque esto es n por x a la menos 2 menos 1 menos 3. Y la derivada de x con respecto de x es 1. 6 por 1 es 6. Realizamos los productos. Este lo bajamos tal cual, menos por menos es más, 8 por 2 es 16, x a la menos 3 más 6. Y nuevamente utilizamos leyes de los exponentes para cambiarlos de posición. Se encuentran en el numerador, los exponentes negativos los vamos a cambiar al denominador. Va a ser menos 4x, pero ahora va a ser x a la quinta en el denominador, más 16 sobre x al cubo más 6.